ahora voy a saludar ya a nuestra próxima invitada. Ella es Estíbaliz Bilbao, ella es mentora. Yo diría que es ayudadora, ayuda a muchas mujeres, a muchas personas a desarrollarse, a tener confianza en sí mismas, y quiero que nos cuente, bueno, pues cómo lo hace, cómo hace esa magia. Hola Estíbaliz, bienvenida. Hola Soledad, encantada de estar aquí, muchas gracias. Yo te he presentado como mentora, pero sí. Me acabas de decir que eres abogada, que esto es una historia también muy interesante para comentar cómo una puede ir cambiando, ¿no? Reciclándose, cambiando de etapa sin tener miedo a hacerlo. Sí, además me parece un mensaje buenísimo, porque cuando tú quieres dejar, bueno, los 20 años que has dedicado al mundo jurídico, en mi caso, la gente te dice, pero con todo lo que has invertido ahora lo quieres dejar, es que soy infeliz. Pero con todo lo que has... Y digo, sí, lo quiero dejar. Y luego compañeros que ven que lo dejas y se sienten como atacados. Digo, no es que tú estés haciendo... Claro, soy yo, que yo no soy feliz, yo veo que a ti te encanta, pero sí, y está muy bien, en cada momento de tu vida tienes unas necesidades, unos gustos, y bueno, además es que yo entré en Derecho sin querer entrar en Derecho, que es claro de dónde viene. Y ahí todo. Parte todo, ¿no? Claro. Pero es un bonito mensaje, porque a veces, bueno, o por lo menos la sensación o el mensaje que teníamos antes, la manera de pensar de antes era de desarrollar toda tu vida, si podías, que eso era lo ideal, en una empresa, ¿no? En un entorno, en una profesión. Y poco a poco nos vamos dando cuenta que, y asumiendo que las personas cambiamos también. Claro. Unas sí, otras no. Es que la situación ha cambiado. En la época de nuestros abuelos esto era así. Podías entrar en una empresa y pasarte ahí toda la vida y jubilarte, pero esto ya casi no ocurre. Entonces, entre eso y el hecho de que te equivocas eligiendo, porque con 18 años no sabes la carrera, o ya sabes que no te gusta, pero no te queda otra opción, que fue mi caso. Yo quería estudiar periodismo, no pude entrar, entré en Derecho, porque dije, esto es lo que más va con mi personalidad, y bueno, me ha servido un montón para luego poder pues, afrontar pues, entrevistas, conferencias y tal, pero no me tengo que quedar ahí, puedo hacer cambios, y la gente cree que no. Y también cuando estás en un trabajo y te quieres ir a otra empresa, ¡oh, estás loca con la que está cayendo, pero ¿cómo se te ocurre? Sí. Tenemos como esa tendencia a lo seguro, ¿no? A querer tener las cosas atadas y a, bueno, si estoy aquí, ¿para qué? Si puedo estar peor. Claro, no, pero la seguridad está muy bien cuando la entiendes desde la libertad. Pero cuando la entiendes desde el miedo de, no voy a dejar ese trabajo en el que me tratan fatal, me pagan muy poco, me tienen horas extra, no me valoran, no lo voy a dejar porque es que la cosa está fatal. No, tengo que pagar facturas. No, ese no es el motivo. Entonces, ese es uno de los mensajes con los que yo trabajo. Ese es uno del tipo de persona con la que yo trabajo, la que lo quiere dejar y tiene toda la gente alrededor diciéndole que no. Y en tu caso, ¿quién te ayudó? Porque claro, esto no es fácil de conseguir, ¿no? Me imagino que tú estarías dándole vueltas mucho tiempo, valorando pros y contras, no sé, ¿cómo fue tu proceso? ¿Cuánto tiempo tardaste en tomar tú la decisión? Mira, si te digo que en las primeras semanas de estar trabajando me di cuenta que no era mi sitio y no sé por qué me sentía incapaz de marcharme, pedí ayuda, en mi empresa no me ayudaron y realmente cuando yo empecé a estar mal me hundí tanto que ya no era capaz. Entonces me fui al médico porque tenía ansiedad, tenía depresión, y ¿qué te dan? Pues la solución que hay, que son pastillas. Entonces, ¿te ayuda? Sí te ayuda, pero no te soluciona el problema. Claro, el problema es más entonces profundo. Yo empecé a investigar, porque yo decía a los psicólogos, ¿pero por qué me pasa esto? Uy, ahí hay muchas razones. Digo, ya, pero dime alguna, ¿no? Yo quiero, si sé lo que pasa, puedo evitarlo. Entonces empecé a investigar y empecé por mi cuenta a contratar profesionales especializados en autoestima, especializados en gestionar de temas de mentalidad, para temas económicos, o sea, terapeutas, porque luego también el cuerpo tiene una serie de dolores que están vinculados con emociones que no gestionas. Entonces, con todas estas personas conseguí un puzzle y conseguí marcharme de mi trabajo, empezar de cero, crear un negocio, y dije, esto que tengo es tan valioso que quiero enseñárselo a otras personas y que puedan progresar y sentirse felices como me siento yo. O sea, que tú ahora encaminaste tu vida y tu ámbito profesional en contar tu ejemplo y, bueno, sobre todo, que habiéndolo vivido, ¿no? Dar herramientas y ayudar a las otras personas e integrarlo tú, toda la ayuda. Cuéntanos cómo haces. Pues mira, por eso cuando me preguntaban, digo mentora, porque una mentora es una persona que ha experimentado algo en su vida y luego te va a contar cómo lo ha hecho. Eso no quiere decir que yo no estudio todos los días porque me apasiona. Entonces, claro, la idea fue que yo empecé a trabajar los distintos aspectos y a fortalecerme, hasta que fui capaz de dar el paso. Y entonces dije, esto tengo que usarlo para ayudar a otras personas. Normalmente me vienen mucho las mujeres, ¿no? Y empecé a trabajar y dije, voy a poner por escrito todo lo que yo he vivido,
cómo lo he sentido y cómo lo he solucionado. Y entonces arranqué con eso en el año 2018. Y claro, los miedos del principio de, ay, ¿y si no les sirve? Y dije, mira, si no les sirve, les doy más sesiones gratis. Porque claro, yo empecé cobrando. Poco, porque estaba probando. Y cuando empecé vi, esto funciona perfectamente. Y dije, a seguir. Y empecé a aprender, y bueno, ahora, pues eso, 5 años de negocio, ayudando a empresas, ayudando a particulares, tengo un podcast, o sea, tengo la posibilidad de ayudar a muchísima gente y claro que te pagan, pero ¿y la satisfacción que tú tienes cuando las ves que llegan llorando y se van sonriendo y te mandan un audio? Estíbaliz, que he conseguido el trabajo que quería, que he conseguido el ascenso, que he dejado el sitio donde estaba, que estoy haciendo... ¡Qué maravilla! Hombre, Increíble. eso debe llenarte, ¿no? Es una recompensa que igual no es comparable con la que te puede dar algo en el ámbito legal, como en el jurídico, como en el que estabas, ¿no? Aquí Claro. es más directo con la persona, ves los cambios, ves cómo tu trabajo afecta, influye, ¿no? en alguien. Totalmente, hombre, yo estoy súper agradecida a mi profesión, a todo lo que he aprendido, a todas las fortalezas que me ha dado, a las personas que he conocido, a los ejemplos de lo que no hay que hacer, que también agradezco a las personas que no me trataron muy bien, les agradezco que lo hicieran, porque no me hubiera atrevido a salir de ahí si me hubieran tratado bien. Entonces Claro. también ellos Te ayudaron. me ayudaron. Sí, sí, entonces claro, es que esto es fundamental. Y nos dices, Estíbaliz, que la mayoría de las personas que se acercan a pedirte ayuda son mujeres. Sí. ¿Crees que esa actitud de miedo a cambiar, a lanzarnos, las tenemos más las mujeres? No, las tenemos por igual. Lo que pasa es que se nos educa de forma distinta. Las mujeres siempre eso nos permite expresar nuestras emociones, pero a los hombres se les exige que no. No, es que los hombres no lloran. ¿Qué quieres? ¿Ser como una niña? No, tú no puedes tener miedo, tienes que ser valiente. Entonces se les humilla socialmente de tal manera que ellos prefieren callarlo. Entonces, hay estudios preocupantes en este tema porque dice que cuando ya están pensando en autolesionarse o en suicidarse es cuando llegan a pedir ayuda. Y hay gente que ni la pide. Entonces, a mí me gusta por eso hacer formaciones grupales, porque en los grupos siempre hay hombres. Y además participan incluso más que las chicas. Entonces, es verdad que a nivel individual, de sentarse y abrirse a contarme muchas cosas, me vienen 2 de cada 100, pero en grupos o en conferencias sí que hay hombres y me encanta porque se merecen ellos también empezar a ser felices y quitarse ese lastre de no, es que tengo que ser perfecto, ¿no? El hombre perfecto. No, no. O sea, estamos hablando de algo grave, ¿no? Porque claro, la infelicidad, el no estar a gusto con lo que se hace, el trabajo ocupa una gran parte de nuestro día a día. Y claro, una situación reiterada de disconformidad, de malestar, puede llevar a graves problemas, incluso a, como estás diciendo, a intentar autolesionarse y quitarse la vida. Sí, sí. Bueno, en mi caso fue una depresión tras otra. Yo iba haciendo así, depresión, las cosas cambiaban mejor y así iba hasta que ya llegó un momento en que exploté y dije, llevo así 7 años, esto no puede seguir así. Entonces, sí. Y luego te cierras muchísimas puertas, porque no te atreves a hablar en reuniones, a expresar tu opinión, no te atreves a pedir un aumento, no te atreves a proponer ideas interesantes que podrían hacer que tu empresa mejorara. Por ejemplo, regalas el trabajo si eres empresario. No, yo, ¿cómo voy a cobrar por esto? Si para mí es muy fácil, precisamente, ese es tu talento. Por Claro. eso para ti es fácil. Entonces, nos quedamos pues estancados profesionalmente. Y hay algo que escuchamos mucho últimamente, que es el síndrome de la impostora, del impostor. Se utiliza más en femenino, yo creo, precisamente por esto, pero Sí. estaríamos hablando de justo lo que tú hablas, ¿no? De no sentirse con las capacidades. ¿Qué Sí. es eso del síndrome del impostor? o la Mira, impostora? pues se habla de síndrome de la impostora porque la primera vez que se hizo un estudio fue en 1978 y las psicólogas que llevaron este tema lo hicieron como el fenómeno del impostor en mujeres de alto rendimiento. Entonces, Ajá. hay como esa idea equivocada o ese mito, pero en realidad, bueno, se hizo un estudio en el año 2019 en Reino Unido para ver un poco cómo estaba el tema este y el 52% de las mujeres y el 49% de los hombres, justo en el año anterior, habían experimentado de forma regular o incluso diaria el síndrome de impostor. Entonces, de verdad es algo que nos afecta a todos, solo que digamos que lo afrontamos distinto. Las mujeres empezamos a pensar, ay, es que tengo mucho miedo, es que esto yo no me atrevo a hacerlo, y el hombre es más de acción. Pero ¿qué pasa? Que cuando actúas con ese miedo dentro, lo que te ocurre es que el conflicto interno te pasa factura y empiezas a generar ansiedad y empiezas a ver que tu rendimiento profesional va bajando. Entonces, afrontamos hombres y mujeres de forma distinta, pero todos lo tenemos, cuando lo experimentamos, lo tenemos igual, ¿no?
Estás muy centrada, Estíbaliz, por lo que vemos en la relación que tenemos con el trabajo, ¿no? Tú que ves a tanta gente que te pide ayuda, ¿crees que en general en España no tenemos una buena relación, una relación sana con el trabajo? Pues desgraciadamente no la tenemos. Como te he comentado, si la mitad de las personas encuestadas estaban diariamente sufriendo el síndrome del impostor, eso significa que están con tendencias perfeccionistas, que están evitando proyectos que les dan miedo, que están tratando de complacer a los demás. Voy a ser como muy amable con mi jefe porque como creo que se va a dar cuenta en algún momento de que soy un fraude y de que yo no sirvo para este trabajo, que sea bueno conmigo en ese momento. Claro, ¿cómo vamos a tener una buena relación con el trabajo si hacemos esto? Entonces, nos da vueltas en la cabeza la pregunta de, ay, ¿quién soy yo para tener un negocio? Pero si nadie en mi casa ha tenido un negocio, si no tengo formación en económicas o en empresarial, ¿yo quién soy para hacer esto? Y la conclusión es, bueno, es que yo no soy suficientemente buena para hacer esto. Y entonces no lo hago. O sea, el 60% de las mujeres dicen, yo quiero hacer un negocio, y no lo hacen. O sea, imagínate la clave tan importante que es para tener éxito y para tener un negocio, que es superar el síndrome del impostor. Y esto al final de lo que va es de autoestima, ¿no? De autoestima, de confianza, de creer en uno mismo. Tiene que ver con la identidad. O sea, sí tiene que ver con la autoestima, pero sobre todo tiene que ver con la identidad, con cómo te ves tú a ti misma, pero más allá de tus propias cualidades, sino cuando dices yo soy un fraude o yo no soy suficientemente buena, no estás hablando de tus comportamientos, estás hablando de ti, de quién tú eres. Entonces, yo soy un fraude, por lo tanto, no lo puedo hacer bien jamás. Entonces, ¿qué ocurre? Que durante nuestra infancia hay una serie de dinámicas familiares, de experiencias que vivimos, que nos crean esa identidad. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de, imagínate una cuña de queso parmesano, de estas que están ahí duras como una piedra, y tú vas pasando con un cuchillo y todos los días por el mismo sitio. Al final has hecho un camino. Sí. Bien, pues eso que se llama a nivel cerebral camino neuronal, lo que hace es que cuando se da el desencadenante, tú, ¡boom!, rápidamente llegas corriendo al punto de destino. ¿Y cuál es? Pensamientos negativos automáticos, ansiedad y el modo de supervivencia. Así que, imagínate. Madre mía, ¿y hay esperanza? ¿Cuánto se puede tardar? Porque claro, ¿cómo podríamos...? Bueno, son varias preguntas, me estoy dando cuenta. Por un lado, ¿cómo podríamos mejorar nuestra relación con el trabajo? Entiendo que hay que atacarla desde muchos frentes y que hay que recurrir a ayuda experta, profesional, alguien que haya pasado por lo mismo. Hay que pedir ayuda, eso es un buen mensaje que me gustaría que quedara. Pero por otro lado, no sé si uno sabe, o hay gente muy impaciente, ¿no?, y que quiere ver los cambios ya. Esto se puede hacer de manera rápida, hay que tomarlo con calma, hay que darse mucho tiempo, poco. ¿Cómo medimos esto? Bueno, hay diferentes opciones, ¿vale? Yo, de hecho, trabajo en diferentes maneras. Entonces, lo más potente es trabajar uno a uno con alguien que te pueda enseñar. Luego, hay que saber que si llevas, bueno, yo tengo 47 años, y si me he pegado 35 años diciéndome a mí misma no valgo para nada, no puedo esperar que en una semana esto haga así y vuelva al inicio. No podemos borrar, ¿vale? Construir el mismo camino neuronal de una manera que a nosotros nos beneficie nos va a llevar tiempo. Pero sí que es verdad que he conseguido acotarlo en 8 semanas, haciendo un trabajo muy intensivo, y se consiguen resultados muy buenos. Entonces, la buena noticia es que tú no tienes síndrome de impostor, tú lo experimentas, porque si tú no te encuentras en ciertas situaciones, nunca sale. Entonces, claro que hay esperanza, no forma parte de quién eres, en realidad. Pues yo lo que veo es que 8 semanas realmente es muy poco tiempo para hacer un cambio tan importante, y de este tema, por ejemplo, pues hablas en tus podcasts, ¿no? Tienes un canal en YouTube y tienes algunos vídeos en YouTube que he estado yo mirándote, una página web donde hay muchos conceptos que trabajas y que vas compartiendo, ¿no? Que se puede ver en los podcasts, que es ahí donde te quitas la espinita del periodismo, ¿no? Totalmente, o sea, lo disfruto tantísimo que siempre lo primero que quiero hacer. Y bueno, los podcasts ahora los tengo, o sea, llevo 4 años ya con el podcast, o sea que esto ya es una cosa que va conmigo, como en mi ADN, y ahora mismo los tengo muy enfocados en las dudas de la gente. Entonces la gente me escribe y me dice, mira, Estíbaliz, una chica me escribe y me dice, mira, me pasa que mi marido no siempre me apoya y resulta que yo me lo tomo muy mal. ¿Qué puedo hacer con esto? Pues yo voy, y si encaja con las cosas que estamos trabajando, hago un episodio. O por ejemplo, el otro día que estaba con una clienta y me decía, ya no puedo más con este perfeccionismo. Sé que tengo que ser más flexible, lo que no sé es cómo. Y dije, esto no te pasa solo a ti. Entonces, el episodio de esta semana, hablando de cómo superar el perfeccionismo. Entonces, realmente, si la gente me dice exactamente, mira, me duele esta uña,
pues yo te voy a dar un remedio específico. Qué bueno. Entonces, también así conocen mi trabajo, conocen las cosas que les puedo ofrecer y sobre todo se sienten integradas. Y una cosa muy importante, por favor, no te pasa solo a ti, ¿vale? Quizá no sabes cómo se llama, pero no te pasa solo a ti. Esto es una epidemia silenciosa. 70% de la población en algún momento le ha ocurrido. 70%, es alucinante la cantidad. Sí, pero además es que da igual, dices tú, bueno, es que normal, estoy empezando. Es que si te dan, como a David Muñoz, el premio al mejor cocinero del mundo, y él dice, no, yo en realidad este premio no me lo merezco, yo llegué a la cocina y enseguida tuve que empezar a cambiar todo porque yo ya no podía seguir con esto después del premio que me habían dado. Y le dice Pablo Motos, síndrome del impostor. Y dice, pues no sabía cómo se llamaba, pero sé cómo me siento. O sea, que a David Muñoz también le ha pasado. A David Muñoz, a Michelle Obama, me encanta el caso de Kate Winslet. Kate Winslet, cuando tenía 8 años, se ponía enfrente del espejo en su baño, cogía un frasco de champú y hacía como si estuviera dando su discurso del Oscar. O sea, ya con 8 años, ella decía, gracias por este Oscar. Bueno, empezó a estudiar interpretación y con 14 años hubo un profesor muy cruel que le dijo, a ti te va a ir bien en el cine, siempre y cuando te mantengas en papeles de gorda. Claro, imagínate en plena adolescencia cómo le pudo sentar eso. Entonces, cuando ella crece, su cuerpo cambia y empieza a estar delgada, ya no me va a ir bien, porque yo solamente voy a tener éxito en papeles de gorda. Entonces ella, bueno, lo ha trabajado mucho, pero ella todavía dice que a día de hoy va al set a rodar y dice, se van a dar cuenta de que yo no sirvo para esto. Entonces, ella tiene un Oscar. Se lo dieron y recuerdo cuando le dieron un Globo de Oro que contó la historia esta del profesor y dijo, mírame Aquí ahora, está. mírame ahora. Entonces sí se puede superar y sí puedes cumplir tus sueños, pero efectivamente hay que darte cuenta y hay que tomar acción. Me encanta este mensaje porque se puede salir, se puede lograr sueños, cumplir objetivos. Y bueno, ya sabemos que te podemos ver estos vídeos en YouTube, podemos escucharte en los podcasts que nos has comentado. Sí. Hay muchas opciones para escuchar a Estíbaliz Bilbao, pero también este domingo vas a estar en Málaga capital en un evento, ¿verdad?, donde tratarás este tema. No sé cómo lo quieres enfocar, pero ahí estarás también dando algunos consejos. Pues sí, he tenido la suerte y la felicidad de que me inviten a participar en Málaga Inspira, que es un lugar de encuentro para que, bueno, podamos conocer el desarrollo profesional y personal de algunas personas que van a ir allí a contar un poquito su historia y a que los asistentes puedan, bueno, pues empaparse, inspirarse, mejorar y ser personas mucho más felices. Entonces va a ser, vamos, si estáis libres el domingo, por favor apuntaros porque va a ser súper interesante escuchar a Cleila Martínez, que ella es, bueno, profesora universitaria, investigadora, especialista en historia, y va a hablar de qué papel tiene la mujer en la investigación. Pero no en esa investigación de científico con bata, no, y con probeta, no, investigación en ciencias sociales, en la historia. Que existe y a veces se nos olvida. Totalmente, es que yo hago investigación para el podcast. La gente oye y dice, bueno, ha grabado 10, 15, 25 minutos. No, yo he estado tiempo y tiempo investigando y profundizando en el tema. Y es súper interesante la labor de investigación, a mí me encanta. Entonces me parece que va a aportar un punto de vista muy interesante. Y bueno, pues también Georgina, que es una cantautora conocida porque ha cantado con Pablo López, con Manuel Carrasco, que va a cantar un par de temas ese día y que además va a contar algo que a mí me fascina y es cómo trabaja ella la creatividad, es decir, de dónde saca inspiración, qué situaciones, qué personas, y en concreto algo que es muy bonito y es cómo le inspira a su bebé Lope para crear nuevas canciones. Qué tierno. Sí, vamos, es una cosa que no os podéis perder porque de verdad no habéis visto nada antes igual. Bueno, pues este domingo 5 de marzo Málaga Inspira, donde tú estarás y vas a hablar de la relación con el trabajo. Totalmente. ¿Y dónde lo vas a enfocar? Yo voy a enfocarme efectivamente en el síndrome del impostor. Me parece que es muy, muy importante que la gente entienda, primero esto que he dicho de no te está pasando solo a ti, espero que ya lo tengas apuntado, pero aparte de eso, que te des cuenta cuando te pasa. Porque como todo lo que pensamos, incluso a nivel inconsciente, se manifiesta en nuestro cuerpo, hay veces que nos decimos yo no sirvo para esto, pero hay veces que simplemente te duele el estómago, o notas tensión en la mandíbula y estás notando un montón de cosas que dices, ¿y esto qué me está pasando? Esos son síntomas del síndrome de impostor. Entonces, toma nota cuando te pase eso. También, por ejemplo, de trabajar a través de lo que yo llamo los pasos de bebé. Es decir, si tú dices, me da miedo dar una conferencia y mañana te subes a un escenario, lo más probable es que te bloquees. Claro, eso no, ¿por qué? Porque el miedo es 10 sobre 10. Entonces, paso de bebé es que tú vayas a algo tan fácil
que te resulte posible. Entonces te pongo el ejemplo de una clienta mía que me decía, es que yo quiero hacer coaching, no tengo tiempo, es muy caro, me tengo que ir a Madrid, no voy a saber. Y entonces yo le dije, viendo ya de dónde venía todo esto, digo, vale, estas son las excusas que se está contando para quedarse tranquila. Y le dije, bueno, ¿y por qué no entras en internet e investigas todos los tipos de coaching que hay, a ver cuál es el que a ti te gusta? Digo, ¿por qué ver un vídeo en YouTube o escuchar un podcast a ti no te da miedo? A ti te da miedo estudiar porque luego hay que trabajar y hay que cobrar. Claro. Bueno, pues a día de hoy ella tiene su título en coaching transpersonal, Sí. ha hecho todas sus Bueno, prácticas y ahora nos está encantan estos mensajes. en fase de empezar a crear su negocio porque tiene un trabajo por cuenta ajena, evidentemente hasta que no tenga todo solucionado no va a empezar, pero claro que se puede. Qué Claro que se maravilla, puede, me encanta sí. que nos traigas estos ejemplos, no solo de gente conocida, cercana, sino también las grandes estrellas de Hollywood, como nos has contado, Estíbaliz. A todos nos pasa, creo que ese es el mensaje que nos podemos quedar, Sí. que no estamos solas ni solos en estos miedos, en estas Sí. incertidumbres, inseguridades, y sobre todo que se puede salir, Sí, se puede, que hay se puede. maneras de encontrar el camino, de ser Claro. feliz, que es al final de lo que se trata, ¿no? Exacto. De pasar por esta vida con la mayor felicidad posible. Eso es. Y si encima puedes utilizar ese proceso que tú has vivido, como es mi caso, para luego ayudar a otras personas, es súper satisfactorio. Maravilloso. Son 5 años y en 5 años ya llega un punto en que he desarrollado un proceso de trabajo que es tan milimétrico, porque ¿sabes qué suele pasarnos? ¿Por qué no nos suelen funcionar estos trabajos cuando los hacemos? Porque tratas de cambiar comportamientos y tratas de cambiar tus pensamientos, pero tus pensamientos conscientes. ¿Y qué pasa con esa identidad de yo soy un impostor? Pues que tienes el diálogo interno dentro incompatible completamente. Entonces hay que hacer un trabajo más amplio y meterte en creencias limitantes y cambiar esa identidad. Y ahí es cuando tú ya realmente puedes hacer algo importante con tu vida. Pues ya lo han oído, si se sienten identificados con algunos de los comportamientos, actitudes que ha mencionado Estíbaliz Bilbao, pueden buscarla, aparecer el domingo por este Málaga Inspira y escucharla. Muchísimas gracias, Estíbaliz. Nos tenemos que ir a publicidad, que viene pisando fuerte, pero ha sido muy inspirador tu ejemplo, que vaya muy bien el domingo. Muchas gracias, Soledad.